Los wicanos utilizan ceremonias, rituales y prácticas chamánicas antiguas y modernas para sintonizarse con los ritmos naturales de la naturaleza, el mundo y el universo en sus esfuerzos por comunicarse con esta fuerza divina. Para comunicarse con la fuerza, los wicanos creen que se manifiesta en la forma de una diosa y un dios. Como emanan de la misma fuente, ambos conservan el mismo poder y, por tanto, el mismo estatus. Al manifestar el poder en dos deidades, diosa y dios, se conserva el equilibrio natural de los opuestos, causa y efecto, por ejemplo, verano, invierno, luz, oscuridad, vida y muerte, etc. Cada opuesto es esencial para mantener el equilibrio y el ritmo de vida en la Tierra. Hola, bienvenidos a espiritualisluna.com. El video de hoy, episodio 2 del Sendero de la Wicca. Bienvenidos, continuamos con el video. En el capítulo 2 del Sendero de la Wicca, hablaremos de los precursores de la Wicca moderna. Uno de los principales es Gerald Gardner, es quizás una de las figuras más conocidas y comentadas de la brujería moderna hasta la fecha. Brujo hereditario inglés, supuestamente, fue el fundador de la tradición gardneriana de brujería contemporánea. Algunos lo consideran un hombre de gran visión y creatividad, que tuvo el coraje de intentar cosas escandalosas en tiempos difíciles. Otros lo consideran un estafador, engañoso y manipulador. Es autor de los ahora famosos libros La brujería hoy y El significado de la brujería, ambos escritos en la década de 1950. Estos dos libros clásicos inspiraron el crecimiento y desarrollo de muchas tradiciones de la brujería moderna en todo el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Gerald Gardner nació el viernes 13 de junio de 1884 en un pequeño pueblo del norte llamado Blundellsands, cerca de Liverpool, Inglaterra. Nacido de ascendencia escocesa en una familia acomodada, su padre era comerciante y juez de paz. Se dice que su abuelo se casó con una bruja y afirma que otros miembros de su lejana familia tenían dones psíquicos. Gardner se creía descendiente de Grisel Gardner, quien fue quemado como brujo en Newburgh en 1610. De sus antepasados, varios llegaron a ser alcaldes de Liverpool, y un tal Alan Gardner, un comandante naval, él mismo como comandante en jefe de la flota del Canal y ayudó a disuadir la invasión de Napoleón en 1807. El joven Gerald Gardner sufría graves ataques de asma. Como resultado de esto, sus padres contrataron a una niñera irlandesa llamada Josephine Combe McCombie para que lo cuidara por separado. Posteriormente, ella se convertiría en la figura dominante de su infancia y pasaría mucho más tiempo con él que con sus padres. Su niñera se ofreció a llevarlo a climas más cálidos en el extranjero a expensas de su padre, con la esperanza de que esta condición no se viera tan gravemente afectada. Posteriormente, en el verano de 1888, Gerald y Josephine viajaron vía Londres a Niza en el sur de Francia. Después de varios años más en el Mediterráneo, en 1891 fueron a las Islas Canarias, y fue aquí donde Gardner desarrolló por primera vez su interés por las armas. Desde allí, luego fueron a Accra en Gold Coast, actual Ghana. A Accra le siguió una visita a Funchal en la colonia portuguesa de Madeira. Pasarían la mayor parte de los siguientes 9 años en la isla, y solo regresarían a Inglaterra durante 3 o 4 meses en el verano. Más tarde, cuando era joven, Josephine se casó y se fue a vivir con su marido a Ceilán. Gardner la acompañó y comenzó a trabajar primero en una plantación de té y luego a administrar una plantación familiar de caucho en la que su padre había invertido. Luego se trasladó a Borneo antes de establecerse finalmente en Malasia. Mientras estuvo en Malasia, dado su interés por la antropología y el folclore, Gardner quedó fascinado con la cultura local y sus creencias religiosas y mágicas. También tenía un gran interés en todo lo oculto y se sentía particularmente atraído por los cuchillos y dagas rituales, especialmente el krismalayo, una daga con una hoja ondulada. Se hizo un nombre en los círculos académicos con su investigación pionera sobre las primeras civilizaciones de Malaya. También escribió y publicó algunos de sus escritos en la revista de la rama malaya de la Royal Asiatic Society.
Desde 1923 hasta su jubilación en 1936, Gardner trabajó como funcionario del gobierno británico, primero como inspector de plantaciones de caucho y luego como funcionario de aduanas e inspector de establecimientos de opio. En 1927, durante un viaje de regreso a Inglaterra, conoció y se casó con su futura esposa, una mujer inglesa llamada Dorothea Frances Rosedale, Donna. Después de un compromiso muy breve, se casaron el 16 de agosto de 1927 en la iglesia de Saint Jude, en Kensington, antes de regresar finalmente a Malasia para vivir juntos su vida laboral. Con el tiempo, Gardner pudo ganarse la vida cómodamente con sus negocios en el comercio del caucho y el opio, lo que a su vez le permitió disfrutar de sus pasatiempos favoritos, la historia y la arqueología. En una expedición durante sus viajes, afirmó haber encontrado el sitio de la antigua ciudad de Singapura. Después de su jubilación en 1936, Gardner y su esposa regresaron a Inglaterra e inicialmente residieron en el centro de Londres, antes de establecerse por un tiempo en 1938 en una casa más permanente en Highcliffe, una casa llamada Southridge, ubicada en el área de New Forest en Hampshire. Durante este tiempo continuó entregando sus principales intereses y pasó gran parte de su tiempo viajando por Europa y Asia Menor. En Chipre encontró lugares con los que afirma haber soñado y estaba convencido de que había vivido allí en una vida anterior. En 1939 escribió y publicó su segundo libro, Llega una diosa. Tenía su sede en Chipre y se refería al culto de una diosa llamada Afrodita en el año 1450 a.C. Habiéndose establecido en el área de New Forest en Hampshire, uno de los bosques más antiguos de Inglaterra, Gardner comenzó a explorar su historia. Pronto descubrió que el folclore local estaba impregnado de brujería, y su curiosidad se encendió y comenzó a buscar participación. A través de sus vecinos conoció a un grupo local de ocultistas, masones, una fraternidad que se hacía llamar la Comunidad de Crotona. Fue establecido por la señora Besant Scott, hija de Annie Besant, la famosa teósofa y fundadora del movimiento de mujeres masonería en Inglaterra. La masonería estaba afiliada al Gran Oriente de Francia y por lo tanto no era reconocida por la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Habían construido un pequeño teatro comunitario llamado el primer Teatro Rosacruz de Inglaterra, y fue aquí donde Gardner se unió a ellos y les ayudó a producir obras de teatro amateur con temas ocultos y espirituales. Dentro de la comunidad operaba otro grupo, pero secreto, un miembro del cual habló con Gardner y afirmó haberlo atrapado en una vida anterior. Luego pasó a describir los lugares que Gardner había encontrado en Chipre. Poco después confiaron en Gardner, afirmando ser un grupo de brujos hereditarios que practicaban un arte transmitido a ellos a través de los siglos. El grupo se reunió en New Forest, donde le presentaron a la señora Dorothy Clutterbuck. La vieja Dorothy, como se la conocía cariñosamente, aceptó a Gardner para su iniciación y en septiembre de 1939 en su casa, una casa grande en el vecindario, fue iniciado en la antigua religión. Se creía que el aquelarre de la vieja Dorothy había sido los últimos restos de un aquelarre directamente descendiente de uno de los 9 aquelarres fundado por el viejo George Pickenhill, unos 40 años antes. Con el tiempo, Gardner acumuló una gran cantidad de conocimientos sobre folclore, brujería y magia, y recopiló muchos artefactos y materiales asociados con procedimientos rituales y magia ceremonial. Por mucho que quisiera escribir y transmitir este conocimiento, se le impidió ser demasiado público. La brujería todavía estaba prohibida por la ley en Inglaterra y la vieja Dorothy le advirtió que mantuviera el secreto. Más tarde ella le permitió escribir en forma de ficción. El resultado fue una novela de ocultismo llamada La ayuda de la alta magia. El libro fue publicado en 1949 por Michael Houghton, también conocido como Michael Justy, propietario de la famosa librería Atlantis en Londres, y contenía las ideas básicas de Gardner para lo que más tarde se convertiría en la Wicca gardneriana. En 1953, Gardner conoció a Doreen Valiente y la inició en su aquelarre. Doreen demostró ser su mayor activo, fue ella quien lo ayudó a reescribir y ampliar su libro de las sombras existente.
Juntos reescribieron y embellecieron los numerosos textos y rituales que había recopilado, muchos de los cuales, según él, le habían sido transmitidos por el aquelarre de New Forest. Doreen también eliminó gran parte del material de Aleister Crowley, debido a su notoriedad, y puso más énfasis en el culto a la diosa. Así fue entre ellos que Doreen y Gardner establecieron una nueva práctica laboral que evolucionó hasta convertirse en lo que hoy es una de las principales tradiciones del movimiento Wicca, la Wicca gardneriana. En 1954, Gardner escribió y publicó su primer libro de no ficción sobre brujería titulado Witchcraft Today. En esto apoyó las teorías de la antropóloga Margaret Murray, quien pretendía que la brujería era un remanente superviviente de una antigua religión pagana organizada que había existido antes de la caza de brujas. Murray también escribió la introducción del libro, que tras su publicación fue un éxito inmediato. Como resultado y debido a ello, surgieron nuevos aquelarres por toda Inglaterra y nació la tradición gardneriana de la brujería moderna. Poco después de su lanzamiento, Gardner se convirtió en una celebridad mediática y comenzó a atraer su atención. Le encantaba ser el centro de atención e hizo numerosas apariciones públicas, siendo apodado por la prensa popular como el brujo principal de Gran Bretaña. Sin embargo, no toda la publicidad fue beneficiosa. Era un entusiasta naturista y su inclinación por la desnudez ritual se incorporó a la nueva tradición. Esto provocó conflictos con otras brujas hereditarias que afirmaban que siempre habían trabajado vestidas con túnica. Muchos también creyeron que se había equivocado al hacer pública tanta información que para ellos siempre había sido considerada secreta. También creían que tanta publicidad eventualmente dañaría el arte. Se volvió difícil trabajar con Gardner. Su egoísmo y su búsqueda de publicidad pusieron a prueba la paciencia de los miembros de su aquelarre, incluso la de Doreen Valiente, ahora su suma sacerdotisa, lo que provocó que se desarrollaran divisiones en su aquelarre. También insistió en utilizar lo que, según él, eran leyes artesanales, antiguas, que daban dominio al dios sobre la diosa. Se produjo una revuelta final cuando declaró que la suma sacerdotisa debería retirarse cuando la considerara demasiado vieja. En 1957, Doreen Valiente y otros miembros, hartos del Evangelio según Gardner, se marcharon y tomaron caminos separados. Sin desanimarse, Gardner continuó y escribió su último libro, El significado de la brujería, 1959. Doreen Valiente fue quizás una de las brujas inglesas más respetadas que influyó en el movimiento moderno de la brujería. Ella fue una de las primeras iniciadas y suma sacerdotisa de Gerald Gardner, e hizo mucho para coescribir con él los rituales básicos y otros materiales que ayudaron a cambiar y dar forma a la brujería contemporánea tal como se percibe hoy. Así como ahora se considera comúnmente a Gerald Gardner como el padre de la brujería contemporánea, a Doreen se la conoce cariñosamente como la madre. Doreen Edith Doumini nació en Midcamp, al sur de Londres, el 4 de enero de 1922. Poco se sabe de su familia excepto que eran cristianos y muy religiosos. Durante sus primeros años la familia vivió cerca de Horley en Surrey, y aquí Doreen tuvo sus primeras experiencias psíquicas. Cuando tenía solo 7 años, quedó fascinada con el movimiento de la luna mientras la estudiaba y contemplaba desde el jardín, y al hacerlo experimentó su primer contacto espiritual. Vi lo que la gente llamaría el mundo de la realidad cotidiana como irreal, y vi detrás de ello algo que era real y muy potente. Vi el mundo de fuerza detrás del mundo de la forma. Lejos de ser una experiencia inquietante, contribuyó más a aumentar su intriga sobre la verdadera naturaleza de la existencia de la vida. Solo por un momento experimenté lo que estaba más allá de lo físico. Fue hermoso, maravilloso, ¿no fue aterrador? Creo que eso moldeó mucho mi vida. A medida que pasó el tiempo, Doreen se volvió más consciente de sus propias habilidades psíquicas y comenzó a leer y estudiar todo el material oculto que pudo conseguir, incluidas las obras de Charles Godfrey Leland, Aleister Crowley y Margaret Alice Murray, a quienes admiraba particularmente. El 31 de enero de 1941, tras cumplir 19 años, Doreen trabajaba como secretaria en Bury, Gales del Sur. Allí conoció y se casó con su primer marido, Jonis Blachopoulos.
No se sabe mucho sobre Jonis, excepto que era un marinero competente, de 32 años que servía en la Marina Mercante en Cardiff. Esta era una ocupación peligrosa en ese momento cuando el curso de la Segunda Guerra Mundial se extendía por Europa y la Marina luchaba por reabastecer a las tropas y fuerzas empleadas allí. Diariamente, muchos barcos y marineros se perdían mientras cruzaban las traicioneras aguas del Atlántico. Apenas 6 meses después de su boda, Jonis fue denunciado como desaparecido en el mar y dado por muerto. A pesar de su pérdida, Doreen continuó trabajando como secretaria en Gales y luego se mudó a Londres. El 29 de mayo de 1944, apenas una semana antes del desembarco de Normandía, Doreen se casó con su segundo marido, Casimiro Valiente. Casimiro era un refugiado de la Guerra Civil Española que, mientras luchaba con las fuerzas francesas libres contra la ocupación alemana, había sido herido y enviado de regreso a Inglaterra como inválido. Conoció a Doreen mientras convalecía en Londres y se casaron en la oficina de registro de San Pancras. Permanecieron juntos durante los siguientes 28 años hasta que Casimiro murió en abril de 1972. Algún tiempo después de que terminó la guerra, Doreen y Casimiro se mudaron de Londres y fijaron su residencia en Bournemouth, no muy lejos del área de New Forest donde Gerald Gardner se había iniciado por primera vez en la brujería. Después de las ruinas bombardeadas de Londres de la guerra, la paz y la tranquilidad de la zona atrajeron a Doreen y su historia estaba tan llena de folclore que se reavivó su interés por la brujería, los fenómenos ocultos y psíquicos. En 1952, poco después de la derogación de las antiguas leyes sobre brujería, Doreen leyó un artículo sobre Cecil Williamson, que estaba abriendo un centro folclórico de superstición y brujería con sede en la isla de Man. El artículo mencionaba un aquelarre que todavía operaba en el área de New Forest, y esto intrigó tanto a Doreen que le escribió a Williamson en busca de más información. Williamson, a su vez, pasó su carta a Gerald Gardner. Después de intercambiar correspondencia durante un tiempo, Doreen expresó su interés en unirse a un aquelarre. Gardner invitó a Doreen a tomar el té en la casa de un amigo cerca de New Forest. Durante el verano de 1952, en un pequeño pueblo llamado Christchurch, Hampshire, todavía vivía una dama llamada Daffo, la misma que había presentado a Gardner al aquelarre de New Forest en el otoño de 1939. Ella usó sabiamente Daffo como un seudónimo, porque solo un año antes se derogó la antigua y anticuada Ley de Brujería de 1735, y técnicamente, muchos todavía consideraban la brujería como un delito penal, y declararse brujo podía provocar todo tipo de complicaciones sociales. En esta primera reunión en la casa de Daffo, Gardner no la invitó a unirse a su aquelarre, pero le presentó a Doreen una copia de su libro, Igmahik Saide. Después de más correspondencia, un año después, en 1953, Doreen recibió su primer grado de iniciación en el oficio. La tradición exigía que un miembro del sexo opuesto llevara a cabo la iniciación, por lo que Gardner decidió realizarla él mismo. En la víspera de San Juan, debía asistir a una reunión del solsticio de druidas en Stonehenge, donde debía prestarle a la orden su espada ritual. Viajando desde su museo de brujería en la isla de Man, en el camino se detuvo en la casa de Daffo para iniciar a Doreen. Durante la iniciación, Gardner usó su propio libro de las sombras que contenía, según afirmó, información y restos de ritos tomados de una antigua religión transmitida a través de los siglos hasta la antigua aquelarre de New Forest, pero de él también leyó un pasaje que Doreen reconoció al instante. No provino de una religión antigua, sino de una fuente más contemporánea, la Misa Gnóstica, escrita por Aleister Crowley. Luego, Gardner le dio a Doreen acceso gratuito a su libro de las sombras y otros materiales que había recopilado. Todavía afirmaba que la mayor parte le había sido heredada del antiguo aquelarre, pero gran parte era fragmentaria. Doreen reconoció inmediatamente algunos de los otros trabajos de Crowley entre su material, pero aceptó la afirmación de Gardner sobre cómo llegó a estar allí. Trabajando en colaboración con Gardner, comenzó a reescribir su libro de las sombras, utilizando sus considerables dotes poéticas. Debido a su desagradable reputación,
eliminó gran parte de la influencia de Crowley y en su lugar insertó la influencia de Charles Leland. Esto es evidente en su pieza más famosa, La carga de la diosa. Esta versión revisada del libro de las sombras sirvió de base para lo que se conocería como Wicca garneriana. Desde estos comienzos podemos ver cómo la influencia de Doreen Valiente ayudó a dar forma y moldear el futuro de la brujería moderna a medida que evolucionaba hacia muchas otras tradiciones. A Doreen también se le atribuyó el mérito de aumentar el énfasis en el culto a la diosa y así transformar el oficio en una religión de pleno derecho. Sin embargo, en 1957, comenzó a formarse una brecha entre Garner, Doreen, ahora su suma sacerdotisa, y el resto de su aquelarre. Fue causado principalmente por su incesante búsqueda de publicidad y llevaría a Doreen, y otros, a abandonar su aquelarre. En su autobiografía, El renacimiento de la brujería, explica que como suma sacerdotisa del aquelarre, sentía que al hablar con la prensa, Garner estaba comprometiendo la seguridad del grupo y la sinceridad de sus propias enseñanzas. Como era su costumbre, Garner persistió forzando una separación, por lo que Doreen se fue para montar su propio aquelarre con un hombre llamado Ned Grow. Más tarde, antes de que Garner muriera, restauraron su amistad y respeto mutuo, pero nunca al mismo nivel que antes. Luego, la vida cambió dramáticamente para Doreen en 1964, cuando murieron su madre Edith y Gerald Garner. También fue el año, tal vez debido a las crecientes tensiones de la política interna que surgían dentro del garnerianismo, en el que Doreen decidió seguir adelante y emprender otra tradición. Fue iniciada en el clan de Tubal Cain, un aquelarre dirigido por Robert Cochrane. Cochrane afirmó ser un brujo hereditario y fue el fundador de la tradición ahora conocida como la tradición 1734, una tradición supuestamente transmitida a través de su familia. Sin embargo, Doreen pronto se desilusionó de Cochrane, cuando comenzó a darse cuenta de que él era más ficción que realidad. Él despreciaba abiertamente a las brujas garnerianas, lo que la irritaba, y cuando notó su obsesión con las pociones de brujas, Doreen se alejó definitivamente de Cochrane. En la década de 1960, de esta libertad social surgieron muchas tradiciones alternativas de la nueva era, a medida que la gente se liberaba de las restricciones de la religión ortodoxa. Algunas brujas se aprovecharon de esta nueva libertad y personas como Siva Laik, Alex y Maxine Sanders se convirtieron en personalidades de los medios que buscaban activamente la publicidad. Muchos ancianos ocultistas se negaban a presentarse públicamente y evitaban estoicamente todo contacto con cualquier persona ajena al ocultismo, la brujería y demás saberes. Doreen fue una de las pocas que logró encontrar un punto medio, nunca negó el paganismo ni temió hablar en su defensa. Tras la muerte de su marido Casimiro en abril de 1972, Doreen empezó a dedicar gran parte de su tiempo a la escritura. Su primer libro fue Un ABC de la brujería, 1973, que pronto se convirtió en un libro muy solicitado. Le siguieron Magia Natural, en 1975, y Brujería para el Mañana, en 1978. Estos tres libros contribuyeron en gran medida a establecer a Doreen como una autoridad en brujería y magia. Muchos de los principales autores, investigadores y paganos de la actualidad se pusieron en contacto con Doreen, quien los ayudó con sus conocimientos, anécdotas y recuerdos personales de figuras destacadas del oficio. Para aquellos más exigentes, también puso a disposición su gran y extensa biblioteca privada y, guiando su investigación, revisó y editó muchas de sus obras. De esta manera Doreen ayudó y contribuyó a muchos de los principales títulos Wiccan de la actualidad. También fue en los años 70 cuando Doreen habló y desafió al gobierno británico, que tal vez por ignorancia intentaba aprobar una nueva legislación contra la brujería. Sin embargo, no esperaban la perseverancia de alguien como Doreen Valiente. Logró presionar al miembro del Parlamento interesado y al final las nuevas leyes nunca fueron aprobadas. En 1980, Doreen comenzó su búsqueda de la vieja Dorothy Clutterbuck, la suma sacerdotisa que supuestamente había iniciado a Garner en la brujería en 1939.
Se sabía tan poco sobre la vieja Dorothy, que muchos escépticos creían que ella nunca existió y que era simplemente una invención de la imaginación de Gardner. Doreen se propuso refutar estas acusaciones y, después de una búsqueda diligente y decidida, logró demostrar a través de registros de nacimiento y defunción que la vieja Dorothy había sido una persona real. Su relato de la búsqueda, que duró más de 2 años, se publica como apéndice A en el libro de Janet y Stewart Farrar, A Witch's Bible. También escribió y publicó su propia autobiografía, El renacimiento de la brujería, en 1989. A lo largo de las últimas 3 décadas de su vida, Doreen dio libremente su tiempo y energía y contribuyó con gran parte de su investigación, conocimiento y experiencia, no solo a través de sus escritos y poesía, sino también a través de sus apariciones personales y oratorias en eventos, convenciones organizadas regularmente por la Federación Pagana, fundada en 1971. En sus esfuerzos por proporcionar información genuina sobre el paganismo y contrarrestar los muchos conceptos erróneos sobre su religión, en 1995 aceptó convertirse en patrona del Centro de Estudios Paganos. Fue fundado por John Bellarmine, su último sumo sacerdote y compañero de trabajo, y fue en el Centro de Estudios Paganos donde Doreen pronunció su último discurso público. Las contribuciones de Doreen a la brujería moderna son inconmensurables y, sin embargo, fue una de las pocas pioneras que evitó la publicidad. Ella creía que un cierto grado de secretismo por parte de los aquelarres debería ser mantenido, y que el futuro del paganismo en la era de Acuario está en el feminismo y las cuestiones verdes asociadas con el medio ambiente. En su último discurso ante la Conferencia Nacional de la Federación Pagana, celebrada en Fairfield Hall en Croydon, Londres, el 22 de noviembre de 1997, afirmó que a los iniciados de los antiguos misterios paganos se les enseñaba a decir: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado y no hay parte de mí que no sea de los dioses. Si en nuestros días creemos esto, entonces no solo lo veremos como cierto para nosotros mismos, sino también para otras personas. Por ejemplo, dejaremos de tener discusiones tontas entre aquelarres, porque resulta que hacen las cosas de manera diferente a como las hacemos nosotros. Por cierto, esta es la razón por la que finalmente me separé de Robert Cougran, porque quería declarar una especie de guerra santa contra los seguidores de Gerald Gardner, en nombre de la brujería tradicional. Esto no tenía sentido para mí, porque me parecía, y todavía me parece, que como brujas, paganas o como queramos llamarnos, las cosas que nos unen son más importantes que las que nos dividen. Lo dije en los años 1960, continúa, en los días de la antigua Asociación de Investigación sobre la Brujería, y lo repito hoy. Sin embargo, desde aquellos días, creo, hemos hecho grandes progresos. Nos hemos extendido literalmente por todo el mundo. Somos un movimiento creativo y fértil. Hemos inspirado el arte, la literatura, la televisión, la música y la investigación histórica. Hemos vivido la calumnia y el abuso. Hemos sobrevivido a la traición. Así que me parece que los poderes fácticos deben haber un propósito para nosotros en la era de Acuario que está surgiendo. Así sea. Gracias a Doreen Valiente, tenemos tanto por investigar y aprender de la brujería moderna, ya que su aporte a la misma es enriquecedora y perdurable para los que estamos en la búsqueda del misterio, las ciencias ocultas y de tantas ramas de la brujería. Tener un conocimiento más exacto de las prácticas antiguas. Es más difícil dejarnos guiar por los medios publicitarios, el cine o las series de televisión. Aprendemos a reconocer los verdaderos investigadores y a los charlatanes que solo buscan lucrarse con ciertos movimientos y cultos paganos que no siguen un lineamiento ético y de enriquecimiento espiritual. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, y nos vemos en la tercera y última entrega de la serie del Sendero de la Wicca, no sin antes pedirles que nos regalen un me gusta y que se suscriban a nuestro canal. Gracias por ver el video y felices lunas.